Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto para mí compartir con ustedes una palabra ahora por la noche. Los devocionales con el Paz son por la mañana, son un poco más breves, pero ahora quiero compartir con ustedes una serie de mensajes durante toda esta semana, viviendo con esperanza. Esa es la primera parte y le llamaremos también la sobreviviente del holocausto de valores. Nos basaremos en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. Déjenme introduzco de esta manera. Es muy interesante escuchar a los sobrevivientes de alguna tragedia. Entre miles de muertos, alguien se mantiene vivo y nos cuenta su historia. Eso es extraordinario. Muy a menudo los sobrevivientes son extraordinarios porque murieron 100 y sobrevivieron 2 o 1 solamente de un choque, un multiaccidente o lo que sea. Pero en esta ocasión, la circunstancia que nos atañe a todo el mundo, porque este asunto es global, este asunto del virus que nos tiene encerrados a todos, seguramente habremos muchos sobrevivientes. Y digo en primera persona, pero sé que podría decir habrá o habrán. Serán muchos los sobrevivientes, pero de cualquier manera es algo extraordinario sobrevivir. En el ambiente de los valores humanos también hay sobrevivientes. En medio de las muchas cosas que han querido matar a la humanidad, la esperanza sobrevive. No en vano decimos que la esperanza es lo último que muere. En el pasaje que hoy estudiamos, Pablo nos presenta una nueva manera de enfrentar la vida, una actitud indispensable para sobrevivir a la vanidad de la sociedad materialista que nos oprime o a las tragedias y circunstancias difíciles de la vida, incluso a las globales como la que vivimos ahora. Se trata, de acuerdo con lo que Pablo nos dice, de un estilo de vida, una actitud. Se trata de la esperanza. Definámosla a la luz de la palabra y les insisto, habremos de leer Romanos 8, 9 al 25. Será el pasaje que estudiaremos. Permítame tantito, espero no despegarme de aquí, pero debo preparar mi libro acá donde voy a leerles algo. Leamos el texto entonces, Romanos 8, 29 al 25, dice así: Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa frase, esto que acabo de leer, es gravísimo, es un asunto tremendamente importante. Me parece que por el lenguaje que utiliza, por la cultura de aquella época en donde se escribe el pasaje, no lo comprendemos a la primera, salvo algunos muy listos estudiosos de la Biblia, del griego y demás, pero ahorita que lo analicemos es algo importantísimo. Sigue diciendo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8, 29 al 25. Usted notó que el pasaje dice varias veces esperanza. Es decir, esperanza es el meollo de este pasaje. Y aunque Pablo, especialmente en la carta de los Romanos y especialmente en algunos pasajes como estos, es complejo al hablar, al redactar. De hecho, el hermano Pedro, ¿no?, en una de sus cartas dice que las cartas del hermano Pablo en ocasiones son complicadas y difíciles de entender y que por eso algunos insensatos la malinterpretan. Usted y yo no somos de esos, pero sí de repente su lenguaje hay que estudiarlo, o sea, hay que leerlo otra vez. Y hay que leerlo en otra versión y en otra y en otra y analizarlo. Pero ¿de qué nos habla esto? He dicho, la serie de mensajes de esta semana se llaman Viviendo con Esperanza. Y hablaremos de la sobreviviente del holocausto de valores, que es justamente la esperanza. Y la primera enseñanza, la de hoy, esta noche, es la siguiente. Esperanza es ardiente espera en una visión. Y déjeme decirle, porque sí, voy a dar un mensaje todas las noches, para que durmamos a gusto, pero no dejaré de hacer el devocional con el Paz, porque ahí ya vamos encarrilados, estamos en Apocalipsis y ahí vamos, y no voy a cambiar los textos que tocan, pero en este caso sí, estos textos son especiales. He pedido a Dios que me indique, he orado al Señor que me dé mensajes de su palabra, por supuesto, porque nunca voy a predicar otra cosa que no su palabra, pero que me dé palabra de Él para esta situación que vivimos ahora. Y me parece que tener esperanza es la demanda de hoy, de la vida para nosotros hoy. La esperanza es ardiente espera en una visión.
El texto dice, el versículo 19, que es el único que analizaremos hoy, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra griega que se traduce anhelo ardiente, así lo tradujeron al español con dos palabras, anhelo ardiente, pero en el griego se trata de una palabra que describe a alguien mirando a lo lejos con vehemente espera de encontrar en su horizonte un indicio de lo que necesita para estar completo. ¿Sí? ¿Capta la idea? Es alguien mirando hacia el horizonte que no necesariamente quiere encontrar ya todo lo que anhela, sino un indicio de que lo va a tener, una sospecha, un atisbo, dicen algunos, un chispazo de que lo va a tener. Yo imagino que es como el corredor. Ahora las carreras de velocidad pues son muy leves, perdonen, muy rápidas, pero ver la meta, pero los corredores de maratón, 42 kilómetros, hasta hace poco nadie había corrido abajo de 2 horas, pero 2 kilómetros, 42 kilómetros, dije 2 kilómetros, disculpe, 42 kilómetros y feria. Y los competidores de esa carrera no pueden ver la meta. Se le dice a los corredores, yo fui corredor de 100 metros planos cuando era joven, pero se dice hay que fijarse en la meta, pero el del maratón, ¿en cuál meta? Si tiene que dar vueltas a no sé qué tantos lugares, pero la tiene en su mente, la ha grabado en su mente y se fija en ella. Y algunos incluso no tienen la meta, no tienen en su mente el listón, donde van a cruzar con su pecho, tienen en su mente el podium, tienen en su mente el podium y el momento en que les ponen la medalla de oro. Eso es vehementemente anhelo ardiente. Es tener una sospecha, un atisbo, un chispazo de que voy a conseguir eso. Repito esta descripción que encontré en el diccionario. La palabra que se traduce anhelo ardiente describe a alguien mirando a lo lejos con la vehemente esperanza de encontrar en su horizonte un indicio de lo que necesita para estar completo. Esto nos recuerda al padre amoroso que miraba al camino para encontrar al hijo pródigo. ¿Recuerdan? Porque el hijo pródigo ni siquiera tuvo que llegar a la casa. Antes de que llegara el padre ya había bajado corriendo y lo abrazó. Regresaba a la casa, pero él finalmente lo vio con un anhelo ardiente. Esto nos recuerda al Señor Jesucristo también, que dijo a un grupo de confundidos hombres, les dijo, vayan por el mundo haciendo discípulos. Oiga, esa es una de esas hazañas, de esas tareas que el Señor deja, que uno tiene que decir, esto es imposible. O sea, esto no se puede hacer. Como cuando Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca, que acuérdese, no era un barco, no tenía timón. Esa es la gran diferencia entre arca y barco. El barco tiene timón y se maneja. Los que se suben a él, los que están ahí, el capitán y el timonel, pues lo manejan. 5 grados de estribor, ¿se acuerdan? De Plaza Sésamo, 5 grados de estribor, 5 huevos con jamón, decían en Plaza Sésamo, ¿recuerdan? Pero sí, el capitán ordena y el timonel da la vuelta, lo que sea. Pero no, el arca no tenía timón. Pero Dios le dice a Noé, hazte un arca, así, para que quepan todos los animales terrestres. Y usted y yo siempre decimos que una pareja de cada animal. No, en algunas ocasiones de los animales limpios dijo 7 parejas, no una. Así es que no era solo un... Y eso usted dice, el día de hoy le encargamos a un científico, a un constructor de barcos, que haga un arca así, y le parece imposible. Pues imagínense en aquella época, vayan y hagan discípulos al mundo entero, es una tarea de ese tipo, vayan y conquisten Jericó, es de ese tipo. Las tareas que Dios nos deja regularmente son imposibles. Si fueran posibles, no viene de Dios, es un asunto nuestro, hay que hacerlo nosotros en nuestras fuerzas, acabó. Pero si viene de Dios, entonces no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo en las fuerzas de Dios. Pero cuando Dios hace eso, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo Dios? Tiene esperanza. Eso le pasa. Dios tiene esperanza en nosotros. Esto es definitivo. Y nos manda a imitarle. La esperanza es una actitud, pero en este pasaje Pablo nos dice que se trata de una actitud llena de emoción, llena de ardor, de fuerza. No se trata solo de la fría reflexión o convicción racional, como el que dice, sí, yo sé, Cristo viene otra vez y Él está con nosotros y nos va a salvar. Sí, así fríamente, teológicamente, espérate, no, eso no se dice así. O sea, es como los salmos, dice David, mi corazón y mi carne anhelan al Dios vivo. Por aquello de los que piensan que solamente cantamos con el Espíritu, pues el hermano David dice, mi corazón y mi carne anhelan al Dios vivo, no solamente mi espíritu, mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi cuerpo, todo anhela al Dios vivo, como mi salmo favorito, el 42, como el siervo brama
Por las corrientes de las aguas, sí clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y si lo digo completo, si quiere, hasta se lo canto. Es decir, no se trata de la fría reflexión y convicción racional, doctrinal, teológica. No, lo que incluye, que se llama aquí anhelo ardiente, es emoción anhelante. El día de hoy necesitamos ardor por vivir. Necesitamos este anhelo ardiente por vivir. Necesitamos esta esperanza que es anhelo ardiente por vivir. Necesitamos mantenernos vivos, viendo hacia adelante. ¿Se acuerdan la descripción? Viendo hacia adelante, con la anhelante convicción de encontrarnos con las cosas que esperamos. Los motivadores profesionales, que hablan de la actitud positiva, que convencen a los que se dejan de tener confianza en sí mismos. Ten confianza en ti mismo. Ve al espejo y dile al del espejo, oye tú puedes, tú lo lograrás. Esas cosas, los que hacen eso y convencen a las personas a tener confianza en sí mismos, infunden valor y ganas de vivir a algunos desahuciados emocionales, fundamentan sus declaraciones en la arena. Y ni siquiera arena de Acapulco, que está dura y firme, no, en arenas movedizas. Tristemente, sus teorías son endebles como la naturaleza humana. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el que confía en Jehová. Cuando alguien me dice, ten confianza en ti mismo, pues es el problema. Si estoy en la ruina por haber tenido confianza en mí mismo toda mi santa vida. No, ten confianza en Dios, el que te creó. Cuidado con esa, parece bueno, parece bonito el humanismo y la superación personal, parece muy lindo porque nos enfoca en nosotros y en quererte. Sí, ámate y quiérete, por supuesto. Cuando el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está estableciendo el estándar para amar al prójimo, tu amor a ti mismo también. No está mal, pero debemos reconocer nuestra limitación, nuestra pequeñez y reconocer que solo en la grandeza de Dios podemos seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando es débil, entonces es fuerte por la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Pero sí, estas declaraciones están fundadas en la arena. Tristemente sus teorías son endebles como la naturaleza humana, pero los que no tenemos nuestra fe puesta en nosotros mismos, sino en Dios, tenemos un sólido y firme sustento para esperar en una visión que nos fue prometida. No se trata de confiar en nosotros, ni en la suerte que tengamos, ni en nuestra capacidad, ni en nuestras habilidades, sino en un amoroso Dios que nos promete victoria. Y sabe una cosa, ya lo hemos dicho, una de las cosas buenas de esta circunstancia, de esta contingencia que estamos viviendo, una de las cosas buenas que tiene es que nos pone en nuestro lugar. O sea, nos aterriza, nos pone en nuestro lugar y nos ayuda a entender lo frágiles que somos, lo limitados que somos. No hay antídoto, no hay vacuna. No, si nos contagian, nos contagian. Y que soy muy rico, no, con todo y el dinero. Que soy muy alto con todo y el dinero, y la altura que tengo y el dinero también. Es decir, nos hace ver lo pequeños que somos. Y a ver, dile a uno que está contagiado, ten confianza en ti mismo. ¿Cómo? Si ni siquiera depende de mí, y quién sabe cómo estará mi cuerpo para ver si soporta, que son solamente los mayores y los que tienen enfermedades previas. Ha habido algunos que no tienen enfermedades previas y que han muerto. No estoy espantándolos, no quiero hacer aquí catastrofismo de esto, no, solamente quiero que nos ubiquemos. La confianza es en Dios. Si vamos a tener esperanza, va a ser por un amoroso Dios que nos promete victoria. Pablo se refiere a la manifestación de los hijos de Dios como a ese momento en el que los creyentes hemos de triunfar sobre la oposición y a gozar al vencer toda crisis. Digamos que un evento especial de la historia será cuando la Iglesia de Cristo sea exaltada como triunfadora en medio del mundo que la persiguió. El texto dice, miren, vamos a analizar eso, porque por eso decía que este texto es bárbaro, esta enseñanza es bárbara. Mire cómo dice el texto, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar
la manifestación de los hijos de Dios. Este anhelo ardiente, que yo digo que debemos tener usted y yo porque también somos creación de Dios, pero el texto dice que el anhelo ardiente es de la creación de Dios. No solo nosotros, sino el universo. Anhela, ardientemente anhela. ¿Qué anhela? Aguarda con anhelo ardiente, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es eso? Explíquemelo. Se lo explico. Una paráfrasis de este pasaje podría ser esta. El universo entero que Dios creó espera con emoción el momento en que la fe de los hijos de Dios reciban la confirmación de que todo lo que creyeron era verdad. ¿Se acuerdan aquella reflexión importante que un cristiano le dijo a un joven? Porque él decía, bueno, vamos a olvidarnos del nombre y de lo que sea, pero un creyente. Yo creo en Dios. Y un ateo no cree en Dios. Y le dijo el creyente al ateo. Si usted tiene la razón, un día al final de los tiempos usted tiene la razón, pues no va a pasar nada nomás. Nos acabamos, morimos, nada. Pero si yo tengo la razón, la molada que va a tener usted, porque no creyó en Dios. Ahora, si usted tiene la razón, yo voy a ser feliz de todas maneras, porque he vivido toda mi vida confiando en algo que según usted es mentira, pero yo he sido muy feliz confiando en esa mentira que según usted es mentira. Y yo voy a estar bien feliz habiendo confiado en un Dios. Es que si sucede lo que usted opina, que no hay nada después de la muerte, pues a mí no va a pasar nada porque yo voy a estar muy feliz de todas maneras mientras vivo. Pero donde yo tenga la razón, la molada que se lleva usted, joven, porque entonces sí, ¿cómo le va a hacer? Porque ya no va a haber oportunidad. ¿Estoy hablando claro? Es lo que dice este pasaje. Podemos imaginar galaxias, soles, astros, el universo entero, animales y plantas, todo lo creado, emocionados, apasionados, esperando con ansias el veredicto final. Es como si la creación misma estuviera molesta porque el mundo necio desprecia la fe y se envuelve en falsas esperanzas, y como si al mundo entero le urgiera que llegara el día del veredicto final en el que Dios habrá de acabar con toda controversia y dará a conocer quién tenía la razón y quién no. Eso es genial. No sé, como cuando en la escuela, no sé, en la escuela hay un examen y entonces tú respondiste una pregunta de una manera y otro compañero respondió de otra manera y él piensa que tiene la razón y tú piensas que tú tienes la razón y no saben cuál es la respuesta correcta. Está facilísimo. Y el momento de la definición final es pronto porque se revisan los exámenes y qué bendición que el maestro revise los exámenes en público. Hay maestros que hacen eso, a mí me encanta eso porque de hecho, así me gusta hacer con mis alumnos porque los exámenes son método de enseñanza, no es la venganza del maestro, es un método de enseñanza. Entonces, revisar el examen juntos es aprender, porque el que puso la respuesta mal, cuando sepa cuál es la correcta, nunca se lo va a olvidar. Y entonces estamos ahí con la maestra y es la pregunta 7 y revisamos la 1 y la 2 y tú desesperado que llegamos a la 7. Y cuando llegamos a las 7 y la maestra dice la respuesta correcta y era la respuesta tuya y no era la de tu compañero, no hombre, gritas, saltas y te gané, cabezón, loser, le dices. Espero que no tan feo, pero más o menos. Esa es la idea aquí, la creación entera gime. Bueno, eso dice más adelante en el siguiente devocional estudiaremos eso, pero anhela, apasionadamente, ardentemente anhela que los hijos de Dios sean reconocidos como los que tenían la verdad. De eso habla aquí, de eso habla, de esa clase de esperanza. Así que podemos decir que esperar es enfocarnos en la dificultad actual, es no enfocarnos, va de nuevo, retrocedan el disco de la grabación. Esperanza es no enfocarnos en la dificultad actual, sino en la solución que viene. Esperanza es no vivir fundados en la tribulación, el peligro o la amenaza, sino vivir fundados en la promesa de Dios, en su gracia y su misericordia. Porque Él prometió estar con nosotros en medio de las tribulaciones. Y Él dijo que ninguna cosa nos apartará del amor de Dios. Y dijo ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y el virus no va a ser suficiente para apartarnos del amor de Dios. ¿Y qué es lo más grave que nos puede pasar? Irnos al cielo. Qué grave es eso. No, es bendición. Entonces, esperar es no vivir fundados en la tribulación, el peligro, la amenaza, sino vivir fundado en la promesa de Dios, su gracia y su misericordia. Esperanza es no exaltar las desgracias, fracasos y pérdidas. Porque hay quien exalta los
las desgracias, fracasos y pérdidas. Mejor exaltemos la esperanza misma. Exaltemos las promesas de Dios. Exaltemos los milagros que Dios ya ha hecho en nuestra vida anticipadamente. Eso sería bueno exaltar. ¿Qué sí es? Porque he dicho lo que no es esperanza. ¿Qué sí es? Esperanza es ver más allá. Esperanza es ver la meta final. Anticipadamente verla. Imaginarme en el podium, siendo coronado. Esperanza es ver la victoria anticipadamente. Independientemente de cómo sea ese momento final de la historia cósmica, una cosa es cierta. El cristiano debe mantenerse en la actitud ardiente de espera de esa promesa, porque somos parte de la creación. Si la demás parte de la creación anhela así emocionadamente, ¿cuál es la palabra? Dice anhela ardientemente. Si toda la creación anhela ardientemente, yo también soy creación de Dios, entonces debería yo, junto con toda la creación, anhelar ardientemente el veredicto final, la gloria final de creímos y era lo correcto. Como si cada quien tiene su religión, ¿no? Unos creen en la Santa Muerte, y otros creen en las vibras, y otros creen en la reencarnación, y otros creen en alguien que no murió por ellos, como decía Marcos Vidal, con todo respeto. Decía, con todo respeto, Mahoma no murió por mí, con todo respeto, Buda no murió por mí, con todo respeto, la muerte está muerta porque es muerte y no existe, y no murió por mí, sino que estaba muerta ya desde antes, y las vibras no murieron por mí, las declaraciones no murieron por mí, los falsos profetas no murieron por mí, pero Cristo sí. Y unos creen en un falso profeta de la tele y otros creen en esto y aquello, en las vibras, en las declaraciones, en las fuerzas cósmicas, en el secreto que atrae el pensamiento positivo y no sé qué. Y un día, formaditos ahí todos, así esperando el veredicto final, la maestra va a revisar el examen, el maestro todopoderoso. Eso es lo que dice este pasaje, que la creación anhela ardientemente ese momento de la ratificación final, de que creer en Jesucristo y entregarle nuestra vida era lo correcto. Así que esperemos con ardor. Y si esperamos con ardor, las pruebas actuales no nos hacen ni los mandados, no nos hacen ni lo que el viento a Juárez. Y para los que me están oyendo y no son de México y no saben lo que le hizo el viento a Juárez, y por Juárez me refiero al benemérito de las Américas, don Benito Juárez, presidente de México, para algunos de nosotros el mejor que ha habido, que estableció las leyes de reforma, inició esa revolución que después con el tiempo fue generando más igualdad en el sentido de los credos, diversos credos, que le restó poder a un poder religioso que existía en esa época. No hablo más para no meterme en líos y no ofender a nadie, pero ese presidente, se usa una frase en México que dice, le hace lo que el viento a Juárez. Y yo investigué, pues, ¿qué le hizo el viento a Juárez? Y por ahí hay una respuesta que dice, solo le movió el sombrero. O sea, si esperamos con ardor, las pruebas actuales no nos hacen ni los mandados, o sea, nos hacen lo que el viento a Juárez, que si acaso nos mueve el sombrero. Es decir, podremos superarlas con alegría y en victoria. Amén. Y como dirían algunos, amén y amén y amén. Es decir, hermanos míos, vivamos con esperanza. La esperanza es la sobreviviente del holocausto de valores. Y el texto dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y eso nos enseña que, que esperar es ardiente, que esperanza es ardiente espera en una visión. No solamente es una cuestión racional, sí, yo sé, Dios nos va a salvar. No, es que esa verdad, que esa doctrina se convierta en emoción, incluso en pasión, en anhelo ardiente en nuestra vida. Así es que sí, esperemos. Y yo pensaba leerles algo, pero se los leeré el día de mañana, porque toda la semana hablaremos de la esperanza para que vivamos en esperanza. Déjenme orar. Y si usted me está escuchando ahí, no importa que no sea en vivo, que sea repetición, pero ore conmigo. Oremos juntos. Señor Santo, bendice a tu pueblo. Y bendice a todos aquellos, Señor, que aún no son pueblo tuyo, pero han de serlo. Que en esta contingencia, justamente,
porque les sabremos de compartir ahora mismo. Seguramente alguien me está escuchando con esa necesidad, porque les sabremos de compartir tu palabra y ellos con su corazón sensible y abierto han de recibir palabra tuya, Señor, y han de dar fruto abundante de vida eterna. Señor, bendícenos a todos, bendice a los hermanos, bendice a los próximos hermanos, futuros hermanos, los que ahora mismo están haciendo una decisión para creer en ti, para tener esperanza. Bendícelos y cuida de nuestros ancianos, cuida de nuestros hermanos enfermos, de todos los vulnerables. Te pedimos que hagas milagros, Señor, y bendice a tu pueblo. Y también úsanos para bendecir a todos los demás, a los que no son pueblo. Bendice a nuestro gobierno, a los gobiernos del mundo y a las autoridades que tienen que ver con la salud. Dirígeles, Señor. Y que esta enseñanza, que esta situación que nos azota ahora, nos traiga crecimiento espiritual a toda la humanidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.